Muy buenas noches a todos los que nos sintonizan en este canal de las redes sociales. Nosotros somos el grupo 7 de la materia de tendencias e innovación de la Contaduría Pública en la Universidad Tecnológica de El Salvador. Los integrantes de este grupo son Cabezas de López Gladys Zaineris, Espinosa Gómez Luis Antonio, Hernández de Salazar Fátima Elizabeth, López Juan Carlos, Martínez Cortés Josué Efraín y Ortiz Hernando Sergio Alejandro. Esta noche queremos compartir con ustedes un ejercicio práctico enfocado a la sección 29 de las NIF para las pymes, impuesto a la ganancia. Este es un tema, pues, que algunos considerarían muy árido y dificultoso, máxime a la hora de interpretarlo. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando básicamente del impuesto diferido. La perspectiva que le vamos a dar a este ejercicio es netamente práctica, pero vamos a comenzar conceptualizando algunos conceptos, valga la redundancia, que nos van a ayudar a entender más este impuesto, que básicamente cuando escuchamos de impuestos, los que estamos acostumbrados a la contabilidad, al ejercicio contable día con día, pensamos que es algo que inmediatamente se tiene que pagar a alguna institución gubernamental, ¿no? Como por ejemplo el Ministerio de Hacienda. Cabe mencionar que en relación a los impuestos diferidos, esto no es así. Si bien es cierto, van a tener un impacto sobre el impuesto a las ganancias, como lo llama las NIF, que es lo que conocemos todo como el impuesto sobre la renta, también es cierto de que no es un impuesto directo, tal como lo conocemos, como conocemos el IVA, como conocemos el pago a cuenta y el mismísimo impuesto sobre la renta, ¿verdad? Más bien, el impuesto diferido es el resultado de una operación aritmética. Podríamos decir que básicamente es el resultado de una resta. Y es lo que vamos a ver esta noche. Vamos a definir algunos conceptos, ¿verdad? Como les decía, y vamos a empezar por el impuesto a la ganancia. Esto es sacado del extracto del glosario de las NIF para pymes. Y tenemos que el impuesto a las ganancias dice que son todos los impuestos nacionales y extranjeros basados en ganancias fiscales. Y es ahí donde está la palabra que tenemos que tomar en cuenta, que el impuesto a la ganancia está basado en ganancias fiscales, en lo que lo determinamos mediante esa vía. El impuesto a la ganancia incluye impuestos, tales como las retenciones sobre dividendos que se pagan por una subsidiaria asociada o negocio conjunto en las distribuciones de la entidad. Bien, básicamente eso es lo que conocemos como impuestos sobre la renta. ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué es lo que incorpora el impuesto diferido? Pues algo que se conoce como diferencias temporarias, que el glosario de NIF para pymes conceptualiza como las diferencias entre el importe en libros de un activo pasivo u otra partida en los estados financieros y su base fiscal, que la entidad espera que afectará a la ganancia fiscal cuando el importe de este activo o pasivo se recupere o liquide, o en el caso de partidas distintas a activo o pasivo, que afectará a la ganancia fiscal en un futuro. El concepto es un poco, diríamos a veces, confuso, pero vamos a tratar de explicarlo un poco. Una diferencia temporaria es aquella que se da cuando nosotros utilizamos las políticas contables para realizar nuestros registros diarios, es decir, para hacer nuestra contabilidad, pero estas políticas difieren a veces
de lo que es la política fiscal o lo que nos mandan la ley del impuesto sobre la renta o el código tributario. Vamos a ver más adelante el ejercicio y se van a dar cuenta de qué estamos hablando, que básicamente la diferencia entre lo que contabilizamos y la manera en que hemos decidido o la gerencia ha tomado a bien decir así lo vamos a hacer, versus lo que el fisco nos dice que debe ser. Por eso les decía al inicio, básicamente las diferencias temporarias son el resultado de una operación aritmética que es una resta entre los cálculos que hacemos de manera financiera en la contabilidad versus los cálculos que se hacen para efectos fiscales. Ahora bien, no todas las cuentas de nuestros estados financieros básicos van a aplicar a una diferencia temporaria. ¿Qué quiere decir? Que usted va a analizar todas las cuentas de los estados financieros y va a determinar si tiene una aplicación fiscal o no. Por ejemplo, nos vamos a adelantar un poco. El efectivo, la caja. La caja usted la maneja de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a la necesidad, de acuerdo a una política contable. Pero fiscalmente no hay nada que le diga cómo manejar su caja. En ese sentido, la diferencia temporaria no va a existir. Es un ejemplo bastante básico, pero es para ir aterrizando en el concepto de las diferencias temporarias. Bien. Los pasivos por impuestos diferidos. Dice que son las cantidades de impuestos sobre la ganancia a pagar en periodos futuros. Y ahí está la palabra clave, periodos futuros. Lo vamos a ver más adelante. Relacionados con las diferencias temporarias imponibles. Básicamente un pasivo por impuesto diferido es aquel monto que se genera por las diferencias temporarias de la aplicación contable versus la aplicación fiscal que nos vamos a deducir en años futuros. Ya lo vamos a ver con el ejemplo. Y las diferencias temporales. Hay que poner mucho ojo entre las diferencias temporarias y las diferencias temporales. No son lo mismo. Y el concepto dice que son aquellos ingresos o gastos que se reconocen en el resultado de un periodo, pero que de acuerdo con las leyes o regulaciones fiscales se incluyen en el ingreso fiscal de un periodo diferente. ¿Cuál es la diferencia? Básicamente entre las temporarias y las temporales, que estas no nos van a generar diferencias entre la política fiscal y la política contable. Bien, aquí tenemos unos conceptos que es importante definirlos y entenderlos. Las diferencias temporarias imponibles y deducibles, tanto de activo como de pasivo. ¿Cómo vamos a identificar cuándo es de activo y cuándo es de pasivo? Esta parte es la parte, digámoslo así, fácil. Bien, tenemos el valor contable y determinamos que el valor contable es mayor que la base fiscal. Entonces decimos que estamos ante una diferencia temporaria imponible de tipo pasivo, es decir, un pasivo por impuesto diferido. Y por el otro lado, si tenemos una diferencia de pasivo, tenemos una diferencia temporaria deducible, es decir, un activo por impuesto diferido. Y por el otro lado, la contraparte diríamos cuando el valor contable es menor que la base fiscal. Es cuando vamos a tener una diferencia temporaria deducible de un activo por impuesto diferido y por la contraparte, diferencia temporaria imponible, vamos a tener un pasivo por impuesto diferido. Bien, vamos a pasar al ejercicio. El caso práctico lo hemos hecho corto y
bastante básico para que se entienda, ya que como les decía, el impuesto diferido es un poco árido, ¿verdad?, de entender, pero esperamos que con este ejemplo se termine de comprender. Bien, dice, caso práctico de impuesto diferido. Se compra un escritorio de oficina para la gerencia general, el cual tiene un valor de adquisición de $200 más IVA. Se decide depreciar a un porcentaje del 25% por año para efectos financieros. ¿Qué quiere decir? Que la política contable es que vamos a depreciar este bien en 4 años, 25% por año. Pero ¿qué pasa para efectos tributarios? Para efectos tributarios se aplica lo establecido en el artículo 30 y el artículo 30 nos establece que se va a depreciar en un porcentaje del 50% anual. Desde este planteamiento ya podemos ver que vamos a tener una diferencia temporaria. Bien, los datos, vamos a hacer un extractado, valor de adquisición $200. Este es el costo, porque él costó 200 más IVA. Ya sabemos que el IVA no es ni costo ni gasto, solo vamos a tomar el valor de adquisición entero de $200. El porcentaje anual, es decir, la política financiera, 25%. Porcentaje anual que manda la ley, 50%. Por ende, vamos a tener nuestro cuadro de depreciación. Se ha definido que como vamos a utilizar la depreciación financiera, un 25%, vamos a tener 4 años para depreciar este bien que costó $200. Y en el primer año nos dice que la depreciación financiera será de $50, $200 por 0.25. Para ese año tendremos un saldo financiero de $150. Pero el fisco nos dice, deprécielo en 2 años, entonces para el primer año la depreciación financiera va a ser de $100, por ende el saldo tributario va a ser de $100. Y aquí encontramos nuestra diferencia temporaria. Básicamente, los 150 de la política financiera, aplicando la política financiera, perdón, versus los $100. Tenemos una diferencia de $50. Bien, el impuesto sobre la renta diferido, en este caso nos dio un pasivo. ¿Cómo lo vamos a determinar? Lo vamos a determinar por los $50 de la diferencia temporaria, por el porcentaje legal que vamos a tomar, que la empresa tiene ingresos de mayor a $150,000, y por ende vamos a aplicar un 30%, y nuestro impuesto diferido de pasivo nos dio para el primer año $15. Continuemos. Para el segundo año, 25% por 200, otros 50, menos los 150, ya el bien lo tenemos en 100. La depreciación tributaria dice que el 50%, es decir, en 2 años, 200 por el 50%, tenemos 100, menos el saldo tributario, 0. 100 menos 0, tenemos una diferencia temporaria de $100. 100 por 0.30, tenemos $30 de impuesto diferido pasivo. Seguimos el tercer año, como lo establece la política financiera, ¿verdad? $50 de depreciación financiera, saldo financiero 100 menos 50, 50. Diferencia tributaria ya no hay, ¿verdad? Por ende, el saldo tributario también es 0. Y esos $50 se nos convierten a nosotros en diferencia temporaria y el impuesto diferido para el tercer año de $15. Para el cuarto año, otros $50 menos el saldo financiero 0 versus el mismo saldo tributario de 0 que traíamos. En este caso ya no tenemos diferencias temporarias, por lo tanto para el cuarto año ya no vamos a tener impuesto diferido pasivo. Bien, ¿cómo nos quedaría contablemente?
Y esto es ya lo que vamos a la práctica contable. En el primer año vamos a registrar nuestro gasto por impuesto diferido pasivo. Lo vamos a cargar y como manda la norma lo podemos aplicar de una vez al impuesto sobre la renta diferido pasivo. Esta cuenta transitoria que, como manda la norma, al siguiente año la tenemos que liquidar. Y así nos quedaría la partida por estos $15 que determinamos en el primer año. Y el concepto sería reconocimiento del impuesto sobre la renta diferido por la diferencia del año 1, es decir, 50 por el punto 30. Para el año 2 ya tenemos dos partidas. ¿Por qué? Porque la norma nos dice y nos manda a revertir el impuesto sobre la renta diferido del año 1, que es básicamente el que registramos en el año 1. ¿Y cómo le vamos a revertir? Pues básicamente invirtiendo la partida. Cargamos ahora el impuesto sobre la renta diferido pasivo por los $15 y abonamos el gasto por impuesto diferido pasivo $15. Básicamente esto es para la reversión del impuesto sobre la renta diferido del año 1, debido a que la normativa lo exige en la información a revelar. Los saldos se afectan anualmente hasta llegar al último año en que se liquidan. ¿Qué quiere decir? Que todas estas diferencias temporarias y este impuesto que se va determinando lo vamos a ir liquidando hasta que el valor sea cero. Bien, siempre en el año 2, ahora vamos a reconocer el gasto por impuesto diferido pasivo del año 2, que nos dio, recordemos en el cuadro de apreciación, $30 del año 2. Y como ya vimos en la partida del año 1, pues gastos por impuesto diferido pasivo cargado versus impuestos sobre la renta diferido pasivo abonado, y este es por el reconocimiento del impuesto sobre la renta diferido de la diferencia del año 2. Siguiendo con el año 3, también tenemos dos partidas, básicamente la reversión del año 2 de los $30 y el reconocimiento, ojo, no nos vayamos a confundir con los $15, no nos vayamos a confundir con la diferencia, con el pasivo, diferido que nos dio en el año 1. Estos $15 ya son del año 3, que básicamente en nuestro cuadro serían estos $15. ¿Ya? Y nos queda la partida, gastos por impuestos diferidos pasivos, $15, impuesto sobre renta diferido pasivo, $15. Y esto es por el reconocimiento del impuesto diferido de la diferencia del año 3. Ya básicamente para el año 4, lo único que tenemos que hacer, ya que ya no hay diferencias temporarias, por ende no hay un impuesto diferido, solo es revertir el impuesto sobre la renta diferido del año 3. En el saldo del año quedará en negativo, lo que al compensarlo con el año anterior tiene un efecto de cero. En este año, cuando se amortiza lo financiero con lo fiscal. Básicamente, este es el caso práctico, ¿verdad? Y así es como vamos a determinar nuestras diferencias temporarias, y vamos a determinar multiplicándolo por el porcentaje del impuesto sobre la renta. En este caso tomamos el 30%, y así es como hemos determinado nuestro pasivo, en este caso pasivo diferido. ¿Cómo quedaría la mayorización? Pues así. El año 1, el gasto, $15, luego $30, la partida se liquidó, traemos un saldo siempre de 15, en el año 2, 15, y al final tenemos el último saldo que nos queda. Y por el otro lado, el impuesto sobre la renta diferido pasivo, como manda la normativa, queda saldado a cero. Bien. De esto podemos concluir que en El Salvador la aplicación del impuesto diferido, como se dieron cuenta, se ve limitada por la ley del impuesto sobre la renta y el código tributario, debido a que dejan muy poco espacio a vacíos para que se puedan utilizar, porque la mayor parte de los casos en que se generan diferencias son de carácter permanente. ¿Qué quiere decir esto? Como les decía en un inicio, nosotros tomamos como la cuenta de el inmobiliario. Así, básicamente, vamos a hacer con todo el estado financiero y a evaluar qué cuentas de dicho estado financiero
ya sea, lo podemos hacer tanto con el balance general o estado de situación financiera como el estado de resultados. Vamos a determinar qué cuentas ameritan determinar los impuestos diferidos mediante, tomando como base, ¿verdad?, de que si la política contable tiene o va a generar una diferencia temporaria versus la política fiscal. Los casos básicos que son aplicados en el país se pueden mencionar como la estimación de cuentas incobrables, por ejemplo. Esa cuenta también genera diferencias temporarias y por ende impuestos diferidos. La depreciación de la propiedad, planta y equipo con la amortización del software, por ejemplo, o las prestaciones al personal. La presentación de la aplicación del impuesto diferido, ya sea activo o pasivo, influyen directamente en un porcentaje de los resultados del ejercicio o utilidades en su carácter financiero, debido a que pueden incrementar el total de impuestos sobre la renta global, sumándole al impuesto corriente, lo cual reduce las utilidades. O puede ser el caso contrario, que es el impuesto diferido pasivo, que resta el total del impuesto sobre la renta global, es decir, que a nivel de presentación reduce el impuesto corriente o lo que conocemos como el impuesto sobre la renta, lo cual aumenta las utilidades del ejercicio. Bien, como grupo número 7, esto ha sido nuestra participación. Espero que haber aclarado un poco la aplicación de los impuestos diferidos. Muchísimas gracias. Feliz noche.